Entonces ya estamos en el capítulo 1, nos hemos detenido ya 2 sesiones, quizás 2 domingos, uno en el que vimos el contexto, la introducción, ¿no? El marco teórico, histórico, geográfico, quizás de cómo es que de pronto, cómo es que Pablo conoce a los hermanos de Colosas y por qué es que les escribe esta epístola, esta carta, ¿no? Pero también la semana pasada estuvimos viendo un poco qué cosas le dice Pablo, ¿no? Y les destaca algunas cuantas cualidades, ¿no? Después de hacerles el saludo, de presentarse y decir con quién él estaba, después de identificar el destinatario, Pablo les dice algunas cuantas cosas a ellos y les dice que él estaba orando, ¿no? De manera continua por ellos, por los hermanos que estaban en Colosas, ¿no? Y Pablo estaba pidiendo 2 cosas a Dios por los hermanos que estaban en Colosas. Uno es para que ellos sean llenos cada vez más del conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, cuando uno viene a los pies de Cristo, recibe el Evangelio, ciertamente somos salvos, comienza nuestra historia de comunión, de relación con Dios, pero entonces uno diría, entonces ya, ¿para qué Biblia, no? Porque ya lo conozco todo, no. Aún hay, el Señor nos quiere enseñar aún más, no nuevas revelaciones, no estoy hablando de nuevas revelaciones, sino nos quiere enseñar cada vez más su voluntad. Y Pablo está orando por los hermanos de Colosas, a pesar de que él ha destacado ciertas cosas, ciertas cualidades de cómo es que la fe de los hermanos de Colosas era evidente, dice, ¿no? Él había oído de su fe y de su amor por el prójimo. Pero aún así Pablo dice, bueno, ustedes, creo que por ustedes ya no oro, mejor oro por los de Corinto. No hace eso, sino sigue orando para que los hermanos de Colosas conozcan cada vez más, dice, la voluntad de Dios. Y en segundo lugar también dice para que ellos sean fortalecidos con todo el poder de Dios para que sigan perseverando. Y esas 2 cosas estábamos aprendiendo la semana pasada, ¿no? No va a haber crecimiento en nuestra comunión con el Señor si nosotros esto lo ponemos debajo de la almohada. Bueno, de la almohada quizás ya no. Eso era cuando eras católico, ¿no? Para espantar los demonios. Algunos ponen como amuleto, ¿no? Pero quizás hay otras maneras de dejar la Biblia de lado, ¿no? Y de pronto llega domingo y dice, uy, mi Biblia, ¿no? Entonces algo así. Con esto no te estoy diciendo que sí o sí tienes que andar con la Biblia debajo del brazo, sino lo que estoy diciendo es de que va a ser bien difícil tener un crecimiento en las cosas del Señor si nosotros no perseveramos en la palabra y su palabra persevera en nosotros. Si eso ocurre, dice, llevaréis mucho fruto, según Juan, ¿no? Le bajas un poco, porfa, el micro. ¿Sí? Está haciendo... Ya, bien, ahora sí. Entonces, y también sacamos otra conclusión, ¿no? De que no va a ser en nuestras fuerzas, sino que necesitamos ser fortalecidos constantemente por el Santo Espíritu de Dios. Y eso va a ser posible solo cuando tú y yo reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos que no es según nuestro esfuerzo, no es según mérito nuestro, sino que mientras más reconozcamos que somos débiles, es cuando más vamos a ver operar su poder. Cuando más reconozcamos que somos débiles, en otras palabras, cuando nos humillemos y vengamos al Señor y decirle, Señor, no puedo con esta manía, no puedo con este pecado, no puedo con este asunto, no puedo con esta situación, no puedo con esta tentación, qué sé yo, no puedo con esta carga. Y vas, ¿qué dice? Pedid a mí todo lo que estén cargados, ¿no? Y cansados, y yo os haré descansar. Pero a veces estamos cargados, estamos cansados de luchar en nuestras fuerzas, pero no queremos ir al Señor porque hay algo que nos detiene, ¿no? Como que ahí, no, eso lo resuelvo yo, algo a veces así, ¿no? Como que pensamos que nosotros vamos a resolver el asunto y muchas veces no es así. Ni en la vida personal, familiar, ni ministerial, menos todavía. Entonces, entender que necesitamos de la fortaleza del Señor, que Él nos fortalezca con su Santo Espíritu. Para eso se nos ha dado. Cuando venga sobre vosotros, ¿no? Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Cuando venga sobre vosotros y el Santo Espíritu de Dios dice que íbamos a tener poder para testificar, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces está bien unido el conocimiento de Dios y el Espíritu Santo de Dios que ha enviado para guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para fortalecernos, está bien unido. Y ahí entonces comenzaremos a ver ciertos frutos. Después de que Pablo les ha manifestado que él está orando por estas razones a Dios,
Ahora el verso 12 dice lo siguiente, que ya entramos al estudio de hoy. Pablo va a agradecer al Padre. Todo esto que Pablo está orando del conocimiento de Dios, que ellos sean fortalecidos, no es para que los de Colosas sean cristianos, sino que los de Colosas ya eran cristianos. Ya les ha dicho en el saludo que les ha dicho, santos, fieles, hermanos, ¿no? Entonces, pero Pablo va ahora a agradecer al Padre porque el Padre ha hecho algo más por los hermanos y ha hecho algo más por ti. Y es necesario que lo recordemos. Y dice el verso 12, ¿no? Con gozo dando gracias ¿a quién? Al Padre que nos, y ahí Pablo se incluye, pero dice, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y Pablo está agradeciendo al Padre porque Él dice nos ha hecho aptos. Es decir, hubo un instante de nuestra historia en que no éramos aptos. Y es más, si seguimos viendo bajo nuestra propia lupa, con nuestras cualidades, hoy ya cambiadito, ya más como se dice, restaurado, tampoco serías apto. Él nos ha hecho, dice, aptos. Es decir, no éramos aptos. A los ojos de Dios dice, no hay ni uno bueno, por cuanto todos pecaron. Y a veces esto quizás, no sé si qué tanto te ha costado entender, porque cuando venimos a los caminos del Señor, al principio venimos como que de pronto todos se han olvidado de nosotros y como que de pronto los buenos son los que van a la iglesia y como que de pronto la iglesia es un lugar como para mí, porque ahí nos reunimos los buenos, los aptos, los que nos portamos bien y no. Y venimos a Cristo como que de pronto, bueno, yo creo que Cristo sí me va a entender ya que el mundo no me ha entendido. No, pero Cristo te muestra que eres pecador primero. Porque para tener una nueva vida es necesario arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento es necesario reconocer que somos pecadores, que no éramos aptos. Y dice, Él nos ha hecho aptos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos apartados para Dios. Y ahora podemos participar en las cosas del Señor. ¿Te acuerdas cuando Pablo, siempre voy a este ejemplo, él se creía mucho más apto que los cristianos, tanto así que los juzgaba, los azotaba, los asolaba, y en sus fuerzas él creía que estaba sirviendo a Dios. Pablo cuando perseguía a la iglesia no pensaba que él estaba sirviendo a Satanás o estaba sirviendo al dios de Moloch o al emperador, no, él creía que estaba sirviendo a Dios, ¿no? Y cuando tiene su encuentro con el Señor le hace ver que él estaba del otro lado. En otras palabras, con todos los títulos que él tenía y la autoridad y los cargos que él tenía, no estaba apto para servir al Señor. Necesita tocar fondo para darse cuenta que él no estaba apto, pero ahora Dios en su misericordia lo hace apto y lo envía ya no a perseguir, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Entonces el Señor lo hizo partícipe a mismo Saulo, y el Señor nos hace partícipes a nosotros. Si echamos una mirada en nuestra vida hacia atrás, hubo un punto en nuestra historia donde de pronto no estábamos participando en las cosas de Dios. Y si ahora lo estás haciendo, es porque Dios te hizo, ¿qué? Apto. No porque ganaste un concurso de conocimiento, quizás. O un concurso de espada bíblica. O no sé, ¿no? Bueno, no fue por nada de eso, sino que el Señor es el que nos ha hecho aptos, mis hermanos, de tal manera que cuando participamos hoy en las cosas del Señor, y esto se lo repito constantemente a los siervos, cada cosa que nosotros hagamos por el Señor, lo tenemos que ver como un privilegio que el Señor a cualquier otro podría enviar, pero te usa a ti. De tal manera que cuando servimos a Dios no lo hacemos porque de pronto es una obligación, o porque le hacemos el favor a Dios, o porque de pronto es una hazaña, ¿no? Lo logré servir a Dios, imagínate, como algo que tú en base a tu esfuerzo hubieras logrado. No, nuestro servicio, el participar en las cosas del Señor, lo tenemos que ver siempre. Gracias Dios por darme
el privilegio, porque tú me hiciste apto para participar en tus asuntos. Dice, pero para eso hizo algo más el Padre. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esto me recuerda un poco a lo que dice Pedro también en su carta, ¿no? El que nos ha traído del reino de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Y aquí Pablo dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Punto alto ahí. Significa que hay un momento en nuestra historia nuevamente en el que estábamos, ¿qué? Estamos en las tinieblas, estamos perteneciendo y siendo esclavos de ese reino. Pero al mismo tiempo nos deleitábamos en ese asunto. Pero espiritualmente estábamos esclavos. ¿Has identificado ese cambio? Porque aquí está hablando de un pasado. Para los que ya son cristianos, en el caso de los colosenses, y creo que también es tu caso. Pero está hablando de un pasado para ellos. Uy, pastor, no logro identificar ese pasado, probablemente es tu presente. Porque para que haya un presente tiene que haber un pasado. Esto era el pasado de los colosenses. Oye, yo no me acuerdo, yo creo que nací en cuna cristiana, ten cuidado. Hay un momento en el que el Señor te confrontó, hay un momento en el que pasó algo. Hay un momento en el que tuviste que arrepentirte y decirle, Señor, te fallé. A veces pensamos que ciertamente el que estuvo en el reino de las tinieblas es el que estuvo en droga, o el que estuvo en delincuencia, en alcoholismo, está matado. No, todos. Todos en algún momento hemos estado ahí esclavizados por nuestro pecado en el reino de las tinieblas. De tal manera, si es que eso no fuese así, entonces diríamos, ¿de qué me libró Cristo? Uy, me encontró ahí en un lugar neutro. Eso no sucedió. Entonces dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ¿qué ha hecho? Y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y ahora tú eres un hijo de Dios. ¿Has visto alguna acción del hombre aquí? ¿Has visto alguna acción del hombre, algún logro, algún mérito, algo que involucre que el hombre haya hecho hasta este punto? No. Por eso que Pablo no está agradeciendo a los colosenses diciendo, les agradezco que hayan tenido esa hazaña de pasarse de aquí y aquí. No. Pablo está agradeciendo ¿a quién? A Dios, al Padre, porque Él es el que ha hecho toda esa obra. Y les está recordando a los colosenses para que ellos tengan bien claro quien ha hecho la obra es el Dios Padre. Y ahora va a hablar también del Hijo. Verso 14 dice, ¿en quién tenemos? ¿Qué dice? Perdón. Y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Termina el verso 13, ¿no? Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y ahora cuando dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿A quién está haciendo referencia? Al Hijo, de quien nos acaba de hablar, a quien cuyo reino ahora pertenecemos. Entonces ahora comienza a hablar en quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención, ¿no? Es que se hizo un pago para rescatarte, para trasladarte de la potestad de las tinieblas y trasladarte al reino del Hijo amado. Hubo un pago por un rescate, eso es redención. Ahora entiendo por qué es el cantante de Redimidos, ya, más o menos. Y además el lo vas entendiendo. Es porque no es que de pronto el Señor de gratis te pasó aquí. Esto lo pasó ya. No. Dios es un Dios santo, es un Dios amoroso, es un Dios justo. Y Él mismo en su palabra dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y si tú estás viviendo y coleando es porque tú no fuiste. Pero alguien mucho más santo, por excelencia, pagó con su sangre preciosa por ti para ser rescatado, para redimirte, y eso es redención. Y ahí el texto lo dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre y el perdón de pecados. Entonces no solamente Él pagó por nuestro rescate, sino que también perdonó cada uno de nuestros pecados. Con esa sangre preciosa nos limpió, nos lavó de cada uno de nuestros pecados. Y hasta ahí es como para decir, wow, todo eso ha hecho Dios Padre por mí y todo eso ha hecho el Hijo por mí, sí. Aquí vemos el plan maestro de Dios, todo lo que ha hecho por ti y por mí. No solo por los colosenses,
no solo por Pablo, sino también lo ha hecho por ti y por mí. Si tú hoy en día te consideras hijo de Dios porque has depositado tu fe en Cristo, todo esto es lo que Él hizo y mucho más. Pero según el texto es de lo que Él hizo por ti. No fue como que de pronto le saco de acá para allá y no importa, luego te pago. No, no fue así. Hubo un pago. Y ese pago fue con muerte, con derramamiento de sangre en la cruz. Y ahora el que derramó su sangre en la cruz no fue cualquiera, mi hermano. Yo quisiera, como para ir entendiendo el tema central de la carta, que es completos en Cristo. ¿Y por qué completos en Cristo? Porque según el contexto se estaban introduciendo enseñanzas falsas, filosofías falsas, que de pronto estaban haciendo ver al hermano de Colosas, a la iglesia, le estaban haciendo ver que Cristo no es suficiente, que era necesario hacer algo más. Incluso se estaba hablando un poquito de angiología y cosas como esas mezcladas con tradiciones judías, y de pronto estaban desviando, desvirtuando el verdadero evangelio. Y eso ocurre hoy en día también. Entonces todo eso está pasando. Entonces Pablo les va a recordar todo lo que ha hecho el Padre, lo que ha hecho el Hijo por ellos, para luego más adelante decirles que ellos están completos en Cristo. Pero entonces, cuando tú escuchas, el Padre eso hizo por mí, Jesús hizo eso por mí, pero ahora Pablo les va a recordar quién es Jesús. Para que tengan un panorama más claro todavía, para que se asombren y comprendan mucho más todavía, les va a recordar quién era Jesús. Porque si Dios hubiera enviado un ángel para que haga eso, más allá si era válido o no era válido, igual no estarías agradecido con Dios, ¿sí o no? Si hubiera enviado un ángel, quizás hubiera enviado un profeta, a un buen hombre, así. Bueno, no iba a ser válido porque es pecador, pero aún si hubiera sucedido algo así, entre comillas, estaríamos agradecidos con Dios porque envió a alguien más. Pero está diciendo que Él nos ha rescatado, nos ha redimido, y ese pago lo ha hecho con la sangre ¿de quién? Del amado Hijo, de quien ha dicho el verso 13. Pero para que quede mucho más claro, lo va a decir quién es ese Hijo amado. Y va a dar unas cuantas características de ese Hijo amado, como para poder entender un poco más todavía por qué es que debemos estar completos en Cristo. Por qué es que nuestra fe es verdadera si es que está puesta en Cristo. Y por qué es que nuestra esperanza es segura si es que está puesta en Cristo. Y mira lo que dice el verso 15 entonces. Él, ¿está viendo de quién está hablando? De Cristo, de quien viene hablando, ¿no? Del que nos ha redimido con su sangre preciosa, en cuyo reino ahora pertenecemos, y es el Hijo amado. Y ahora el verso 15 dice, Él, ¿es qué? Es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es esto? ¿No es invisible? Claro, es invisible. Pero Jesús dice es la imagen de ese Dios invisible. En el griego, no me gusta citar mucho griego, pero dice que es la palabra eikon, que expresa dos ideas, ¿ya? Es como que Él es la manifestación viva, plena de Dios. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento decía no se hagan imágenes, ni siquiera de Dios? Porque esas imágenes que podrían hacerse simplemente no expresan todo lo que es Dios. Y lamentablemente en la religiosidad eso es lo que hace. En diversas culturas de pronto comienzan a adorar ciertas imágenes, el sol, la serpiente, qué sé yo, y le dándole ciertos atributos, ¿no? Y como que lo vuelven su Dios. Pero nada de eso realmente manifiesta plenamente a Dios. Pero Dios dice, o Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que hay una imagen del Dios invisible. ¿Y quién es? Según Pablo dice, Él es. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el que lo ha dado a conocer, dice según Juan. Si quieres conocer a Dios, conoce cada vez más a Jesús. Jesús lo dijo así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús no dice, el que me ha visto a mí, algo va a saber del Padre, no. El que me ha visto a mí, yo soy como el Padre, no dice, sino el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Y así de claro. Hay una sola imagen del Dios invisible. ¿Y ese es quién? Jesús.
no es ningún ángel, no es ninguna serpiente, no es ni el sol. Pastor, pero yo he escuchado que dice que el Espíritu Santo es como paloma, no. Pero yo he escuchado que dice que en sus alas es como las gallinas. Son, por decir, ¿no? Son figuras que se usan para expresar cierto atributo de Dios, mas no te reflejan todo lo que es Dios. Pero la Biblia dice que Él es la roca, entonces no. Está hablando en lenguaje figurado para mostrarnos lo fuerte que es Él, ¿no? Pero hay una imagen que realmente te muestra plenamente a Dios. ¿Y quién es? Jesús. Él es. Y introduce una segunda frase, dice, el primogénito de toda la creación. Otra palabra griega también que es bueno aclararlo, porque de aquí, de este texto aislado, como estás estudiando ahora tú verso a verso, vas a ir entendiendo de quién está hablando. Pero hay cierta secta conocida como los testigos de Jehová que tocan este texto para decir, ahí dice que Él es el primogénito de la creación, por lo tanto Él fue creado primero, y nos hacen ver a Jesús como una criatura creada por Dios. Pero nos acaba de decir que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Jesús es Dios mismo. Y ahorita vamos a ir a Juan, ¿no? Y a Hebreos, para dejarlo claro. Por eso es necesario detenernos un poco aquí y entender esta palabra, ciertamente primogénito, ¿no? Cuando es aplicado al hombre, ciertamente se le aplicaba por lo general al hijo mayor, pero no siempre, incluso hubo excepciones a esa regla. El primogénito de Abraham, ¿quién es? Pero naturalmente debería ser Ismael, ¿no? Pero Dios dispuso que sea ¿quién? Isaac. El primogénito, naturalmente, ¿quién sería de Isaac? Esaú. Pero Dios dispuso que sea Jacob. Pero eso cuando se le aplicaba entonces al hombre, al ser humano, ciertamente hablaba del hijo mayor por lo general, pero incluso ahí Dios hizo ciertas acepciones. Pero cuando se está hablando del hijo, esta palabra primogénito va mucho más allá. ¿Ya? Es la palabra prototokos, que puede describir ciertas dos cosas. Que es primero que, ¿ya? Entonces es el primogénito de toda la creación, que Él estuvo antes de la creación. ¿Te acuerdas de Juan 1:1? En el principio era, no dice comenzó a existir. No dice en el principio Dios creó el verbo, no. Dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces, lo que estaban expresando es de que ciertamente Jesús, Él, la imagen del Dios invisible, estuvo antes de la creación. Y en ese sentido que Él es el primogénito, estuvo antes de la creación, desde la eternidad. La creación tiene un punto de inicio. Jesús no tiene inicio, porque Él es eterno. Y en segundo lugar, esta palabra de primogenitura refleja que Él es el que tiene la supremacía, que Él es el elegido. Él es el que gobierna sobre la creación. A Él le va a rendir culto toda la creación. Él es el bendecido, si quiere decirlo así, el elegido por el Padre. Él es. Y entonces en ambos sentidos se está hablando de Jesús, no como criatura o no como creación, sino que Él está antes de la creación y es el que gobierna la creación. Y vamos a ir un ratito a Hebreos más adelante para aclarar esto. Pero entonces, mis hermanos, cuando de pronto vienen el testigo de Jehová con este texto aislado y dice primogénito, entonces Jesús lo creó primero. No está hablando de ese texto. Entonces el verso 16 dice, mira, y es tan claro, se explica el mismo Pablo ahí, el verso 16 dice, porque en Él, ¿qué? En Él fueron creadas algunas cosas, no, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está más claro que el agua, mis hermanos. O sea, no hay mucho que explicar. ¿Por cómo que qué creó Él? Todo. Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. O sea,
En todo sentido, las visibles, las invisibles, todo lo fue creado por Él. ¿Y de quién está hablando? Vuelvo a repetir, está hablando del Hijo, del que es la imagen del Dios invisible, del Hijo amado al cuyo reino, dice, nos ha trasladado. De Él está hablando, y Él es, dice, el que creó todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, sean dominios, sean principados, sean... ¿Te acuerdas que esos falsos maestros estaban introduciendo incluso ciertas adoración a ciertos ángeles? Entonces, con esto Pablo le está diciendo claramente que el que está por encima de todo, asombroso que podría haber, porque hay cosas asombrosas probablemente. Yo me asombro, por ejemplo, del sol, ¿no? Cómo es que nos da energía, cómo es que nos da la luz que emana y todo eso. Hay cosas del cual nos asombramos, pero eso es creación. Debemos asombrarnos más no de la creación, sino de quién creó todo. ¡Wow! Me asombro cómo la luna puede reflejar y todo en la noche, o sea, la luna llena. Te puedes asombrar qué hermoso es incluso, ¿no? Te puedes asombrar de los océanos quizás, de los montes, de los valles, algunos de la tierra, de ciertos animales, incluso de su fortaleza, o sea, de su belleza, te puedes asombrar. Pero hay alguien que está detrás de todo eso. Hay alguien que ha hecho posible que exista todo eso. Y el texto lo dice, en Él fueron creadas todo eso, aquello que te causa asombro, tiene un creador. Y ese creador es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él, interesante, y para Él. Es decir, Él es el que impulsó la creación, Él es el medio que impulsó la creación, y también es el motivo de la creación. Todo lo que existe existe ¿para quién? Para Él. Me recuerda a una canción cumbia. Él es el motor y motivo. Bueno, quizás mi ejemplo está mal, pero Él es el motor, el que impulsa todo, y va a decir más adelante que permite que siga subsistiendo todo. Su trabajo no terminó ahí en solamente crearlo, sino incluso que hoy esté respirando. Depende de Él. En Él subsisten todas las cosas. De tal manera que no solamente lo ha creado en un tiempo puntual, sino Él sigue sosteniendo su creación. Y esa creación ha sido para Él. Entonces, mis hermanos, no cabe duda que Jesús es Dios. Verso 17. Y Él es, y esto tiene que ver con el primogénito, de quien hablábamos, en el sentido que estaba antes de la creación. Y dice aquí el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él existe antes de todo, desde la eternidad. Y gracias a Él, todas las cosas subsisten. Es decir, todo lo que ha sido creado sigue vigente, sigue subsistiendo. Él lo mantiene. Entonces, mis hermanos, si vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, solamente lo voy a leer porque no nos vamos a quedar toda la noche en esto, pero mira lo que dice Hebreos, capítulo 1, verso 3. Para ver que no solo Pablo nos habló de la deidad en Jesús y cómo es que Jesús es el creador. Hebreos 1.3 dice, en el cual, si tú lees versos atrás, está hablando del Hijo, ¿ya? Pero dice, en el cual, siendo Él, está hablando del Hijo, si lees versos atrás, luego lo ves en casa, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y nuevamente dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿De quién está hablando? ¿Del Padre o del Hijo? El Hijo, porque Él es el que de alguna manera es el que ha purificado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nos está diciendo que el Hijo es la imagen misma de su sustancia, de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Te acuerdas que Pablo nos acaba de decir en Colosenses que Él es antes de todas las cosas y las cosas por Él subsisten? Y aquí nos dice, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, si Jesús dice, hoy no hay sol, no hay sol.
así vayas a Edelnor, no a Edelnor. O sea, y hay muchas cosas por las que debemos de dar gracias a Dios. Muchas cosas. De tal manera que esto, cuando lo entiendes realmente a profundidad, yo creo que no debería de haber ninguna autosuficiencia en el ser humano. Más allá si es creyente o no creyente. Si el ser humano entendiera realmente que esto funciona así, por más logros que tenga el ser humano en la ciencia, avances científicos, va al espacio, tantas cosas, no debería de haber autosuficiencia. Porque entiendes de que hay alguien que sostiene todo lo que existe. Oh, ¿te imaginas los grandes potencias mundiales, cómo es que basan su poder en sus armas nucleares? Yo creo que el Señor con un chasquido lo puede desactivar. Si Él podría desactivar el Sol. De otra manera, si por Él el Sol está activo, si por Él el planeta está girando, si por Él hay oxígeno, si por Él hay agua. De tal manera que cuando venga el fin de los tiempos es porque Él lo quiere así. Y es porque Él lo ha determinado así. Que el ser humano con su maldad está siendo copartícipe en su necedad es otro asunto. Pero finalmente Dios es el que determina el cuándo, el cómo. Es Él. Juan capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando este principio al inicio de todo, antes de la creación. En el principio era el verbo y el verbo era con, es decir, cuando aún no existía el tiempo, mis hermanos. El tiempo todavía no había comenzado a correr. Ahí estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y verso 3 me encanta, dice: todas las cosas que por Él fueron hechas, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo más interesante, verso 14, nos adelantamos. Ese que estuvo en el principio, que era Dios y que estaba con Dios, el que creó todo, y sin Él no hubiese sido hecho nada de lo que fue hecho. ¿Qué dice el verso 14? Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pablo está hablando de esto como testigo ocular. Pablo dijo Juan, y se introduce, dice, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria como, dice, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, está hablando de que el verbo es justamente el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tú te lo encontrarías a Juan hoy, es algo hipotético, dices: Juan, ¿tú viste a Jesús? Sí. ¿Cómo era? No sé, pero estaba lleno de gracia y verdad. De seguro que nos respondería eso. Después los detalles, pero lo que sí les da, dice, estaba lleno de gracia y verdad. Ciertamente, si tú haces un estudio minucioso de la vida y el ministerio de Jesús, vas a verlo lleno de gracia y verdad. En una cultura, en un pueblo donde la religiosidad, donde el orgullo, el conocimiento estaba aquí al tope, vas a ver a un Jesús sanando, tocando a un leproso, a una mujer, dejándose tocar por una mujer adúltera, metiéndose en la casa de Zaqueo. O sea, vas a ver tú a Jesús, y si tú preguntaras a Zaqueo: oye, Zaqueo, ¿qué sucedió dentro de tu casa? Zaqueo te va a decir: estaba lleno de gracia y verdad. ¿Gracia qué es? Regalo inmerecido. No merecía que entre a mi casa, te diría Zaqueo, pero por su gracia él entró a mi casa, y ¿sabes? Con su verdad me hizo libre. Es por eso que salí y devolví cuadruplicado a todo lo que debía, brother. De otra manera no hubieran convencido a Zaqueo. Persona que tú lo encuentres, si tuvieras la ocasión y le preguntas, te diría eso: estaba lleno de gracia y verdad. No solo porque el texto lo dice, sino tú puedes estudiar la vida de Cristo. Estaba ciertamente lleno de gracia y verdad.
y decían, oye, ¿por qué este habla con tanta autoridad? ¿Te acuerdas de eso? Los fariseos también tenían todo el bagaje, todo el conocimiento de la Torá y todo lo demás, pero ellos ni siquiera se lo creían lo que estaban hablando porque no vivían lo que hablaban, lo que enseñaban. Pero cuando Jesús enseñaba, y se enseñaba como quien tiene autoridad y dada por el Padre. Y ese es Jesús, mis hermanos. ¿Y cómo es que hemos llegado a este punto? Bueno, vamos primero al verso 18, de Juan. ¿Qué dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios hecho hombre, Emmanuel. Él lo ha hecho dado a conocer. Entonces, gran privilegio que tuvieron los discípulos y las personas que estuvieron en ese tiempo y pudieron conocer de primera mano a Jesús. Pero ahora tienes la oportunidad también de hacerlo, y ya lo hiciste quizás. Dice que Él ha dejado al Santo Espíritu de Dios para que nos guíe ¿a qué? A toda verdad. Y esa verdad, ¿quién es? Cristo. No hay mucho tiempo para profundizar sobre esto, pero te reto a que busques en todo Juan, para ponerlo más tranca. Y son textos conocidos. Hay un momento en el que te dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y más adelante dice que en el Hijo del Hombre tú eres libre. ¿Quién es la verdad? Él es. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, Él es. ¿Y por qué hemos llegado hasta este punto? Volvamos nuevamente. Pablo, al enterarse de que de pronto están introduciéndose falsas enseñanzas, falsas filosofías a la iglesia, que los están de pronto pretendiendo desviar a los hermanos de Colosas, que ciertamente habían nacido de nuevo, que ciertamente habían creído en Jesús, pero con estas falsas enseñanzas los estaban haciendo ver como que no estaban completos, como que había algo más todavía que hacer, como que falta, no sé, pues no, algo adicional. Querían adicionar, en otras palabras, a la salvación por gracia, querían adicionarle obras, religión, pensamientos, ideologías. Entonces Pablo les está mostrando todo lo que el Padre ha hecho por ellos, y cómo es que ahora ellos pertenecen al reino del Hijo amado. ¿Y quién es este Hijo amado? ¿Quién es este Hijo amado? El Hijo de Dios, la imagen misma, el Creador, el que sostiene toda la creación. Y el verso 18, mira lo que dice, ya volviendo a Colosenses. Teniéndolo todo claro eso en nuestra mente ahora, de quién es Jesús, mira lo que dice Pablo en el verso 18. Y Él, ¿sigue hablando de quién? Jesús. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Oye, pero cuando lo hablamos así, pareciera como que iglesia muy general, ¿no? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo. La respuesta es yo. Tú. Porque a veces hablamos de la iglesia como una institución, como una organización, como un local o un grupo de personas, cierto, es el grupo de creyentes, pero ese grupo, dentro del grupo de creyentes estás tú. Y entonces Pablo te está diciendo, ¿de quién hemos hablado? Todo eso que, wow, nos asombramos, la imagen misma de Dios, el Hijo, el Creador. Él es tu cabeza. Él es tu cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y tú eres miembro de ese cuerpo. Ya te vas dando cuenta a dónde está apuntando Pablo, ¿no? Con toda razón más adelante te va a decir, están completos en Cristo. Claro, pues, si nuestra cabeza no es un ángel, no es Moisés, sin quitarle toda su vida ministerial que puede haber tenido, sus galones, sin quitarle sus galones a Moisés ya. Con tu cabeza ni siquiera es Abraham, David, el valiente. No, tu cabeza es la imagen misma de Dios, Jesucristo. Él es tu cabeza. Y Él es el que debe gobernar tu vida. Él es el que debe llenar tu vida. Él es el que sostiene la iglesia. Él es el quien hace la obra. ¡Wow! O sea, estoy perteneciendo al más.
No sé si en algún momento, quizás más joven, no creo que hasta ahora lo hagas, ¿no? Mi tío, o sea, es su mano derecha el alcalde, decía, ¿no? O sea, yo tengo un tío que trabaja en la universidad tal, y yo tengo un tío que tiene plata. ¿Has hecho alguna vez eso cuando eres niño? Como que siempre trata de resaltar, ¿no? Y tengo un contacto en el Congreso, ¿no? ¿Has escuchado eso a las personas hablar? Bueno, yo iba a contar una anécdota, pero es bien... Nosotros de niños jugábamos canicas, algo corto, ¿ya? Y uno decía que su tío era marino, el otro decía que era policía, el otro decía que era general, no sé, yo creo que se inventaban, ¿no? Pero éramos niños. Y yo termino siendo una... Digo, mi tío es terrorista. Ni sabía lo que era, pues, ¿no? Pero pensé que todos que vestían así y que eran, porque mi tío era soldado, al servicio del ejército, ¿no? Pero como yo lo veía que íbamos en uniforme, yo ni siquiera entendía lo que significaba. Y digo, bueno, pues, hace unos días. No. Y a veces nos pasamos así como que alardeando de a quién conocemos, quién es nuestro tío, quién es tal, quién es tal. Oye, dice que Jesús, la imagen misma de Dios, es la cabeza del cuerpo cuyo miembro eres tú. ¿Qué más quieres? ¿Qué más vas a querer? ¿A dónde más? O sea, ya no hay manera de, si se trata de escalar, ¿no? No hay manera de ir más allá. Y todo eso no lo lograste, todo eso fue por gracia. Todo eso porque Él así lo dispuso. Entonces dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, y que dice nuevamente, el primogénito entre los muertos. Y esto es interesante. Él es el primogénito, no significa que Él es el que voy a leerlo completo, para que todo tenga, ¿qué dice? Para que en todo tenga la preeminencia. Él. Entonces, mis hermanos, después de habernos dicho todo eso, Pablo termina diciéndonos que Él es nuestra cabeza. Y que Él es el primogénito entre los muertos, en el sentido de que Él incluso tiene preeminencia, y lo demostró, no solo porque Pablo lo dice, incluso Él mostró su supremacía, vamos a llamarlo así, sobre la misma muerte. ¿De qué manera Jesús podía mostrar su supremacía sobre la muerte? Resucitando, no hay otra manera. No, pero otro también había resucitado, ¿cómo se llama este patita? Lázaro, el más conocido, el más famoso. Sí, pues volvió a morir. Pero dice que a él la muerte no lo pudo retener. Él tiene supremacía sobre la misma muerte. Pablo creo que escribe, ¿no? Oh muerte, ¿dónde está tú? Aguijón, le dice, ¿no? Como que le saca pica, ¿no? De pronto. Porque Jesús mostró realmente su supremacía sobre la misma muerte. Verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿qué dice? Habitase toda plenitud. Es decir, mis hermanos, según la palabra griega, normalmente también dice que es esta palabra plenitud, es pleroma, que significa que Jesús es verdaderamente Dios. Jesús, en Él estaba habitando plenamente Dios. No una parte de Dios, como a veces podría entender, ¿no? Una parte de Dios estaba en ¿quién? En Jesús. No, plenamente. En la plenitud. Toda plenitud de Dios habitó en Jesús. Si yo llevo un balde, un vaso y lo lleno en el océano, digo, mis hermanos, aquí está el océano. No, hay un poquito de agua en el océano. En Jesús, cuando Él dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? No dice, ha visto una parte del Padre. No dice, ha visto a ciertos, no, ha visto al Padre. Verso 20, mis hermanos, dice, y por medio de Él, y esto ya es más interesante todavía. No, todo lo demás es interesante, pero mira, dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, nos ha hablado de quién, de Jesús. ¿De quién es Jesús? Creador, el primogénito de todo, el que sostiene el universo, todo lo que existe, y ahora nos dice que por medio de Él nos ha reconciliado con Él.
nos ha reconciliado con Dios. O sea, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Mis hermanos, la única manera de estar en paz con Dios es entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. No hay otra manera. Señor, llegamos a un acuerdo, ¿ya? Me voy a portar bien durante 15 años y estaremos en paz. No va a funcionar. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, voy a ayudar a la gente pobre y todo para estar en paz. No va a funcionar. La única manera de estar en paz con Dios es entendiendo, creyendo lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué hizo en la cruz? Esa imagen de Dios, ese amado Hijo de Dios, el que creó el universo, el que te creó a ti, se despojó, como dice el libro de Filipenses, y vino, se hizo ¿qué? Hombre, se hizo carne, como dice Juan, obediente hasta la muerte y muerte. Tenía que morir porque Él así lo dispuso. Y no es que le hicieron trampita, aunque por ahí vemos, oye, pero Judas lo traicionó, todo lo demás, pero recuerda, Él dice, yo entrego mi vida, nadie me lo quita. No, que lo agarraron en mancha y Pedro con una espada no pudo defenderlo. No, Pedro, ¿para qué haces eso? Devuelve la oreja. Eso dice, no, bueno, más o menos por hacer. ¿Acaso yo no puedo ser y vienen ángeles? Lo dijo. Ya, entonces, Él estuvo, pero hubo un propósito entonces, porque Él vino con una misión. Y la misión era ir justamente a la cruz. Y lo vino anunciando a sus discípulos constantemente. Y cada vez que uno quería interferir, como Pedro, que metía la pata, Señor, ¿qué estás hablando? Aparte de mí, Satanás. Porque Él sabía lo que iba a hacer en la cruz. Porque en esa cruz era la única manera en que nosotros íbamos a ser reconciliados. ¿Con quién? Con Dios. No Dios con nosotros, no, nosotros con Dios. Porque nosotros somos los que habíamos fallado, no Dios. A veces dice, no, se van a reconciliar porque ambos se ofendieron. No, pero Dios no nos ofendió. Nosotros hemos ofendido a Dios constantemente. Quien tenía la necesidad de reconciliarse no era Dios, era el hombre. Pero Dios tomó la iniciativa de enviar a Jesús. Y Jesús tomó la iniciativa de venir, siendo quien era, mis hermanos. Siendo quien era. En la imagen misma de Dios viene y se entrega en la cruz. Y de esa manera ahora tenemos paz con Dios mediante la sangre de su cruz, dice. Verso 21. Y a ustedes también que... hasta ahí podemos entender, wow, todo lo que Dios ha hecho por los judíos, y dentro de ellos está Pablo. Pues, claro. Mira lo que Dios ha hecho por su pueblo, podríamos decir, ¿no? Como Colosenses, sí, Pablo, ya te entendí, pero Dios hizo eso para los judíos. No. ¿Qué dice Pablo a los Colosenses? Y ustedes también, le dice, que erais, ¿qué dice? En otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces esto lo amplía Pablo para que le quede bien claro a los hermanos que estaban en Colosas que esta paz con Dios hecha en la cruz no solamente se aplicaba al judío, porque si volvemos a Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pablo acá dice claramente que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Pablo primero lo está diciendo nuevamente pasado, para que ahora hable de su presente. Porque si no entendemos nuestro pasado, no vamos a comprender nuestro presente. Vuelvo a repetir. Si no entiendes quién no eras, o qué no eras en Cristo, o qué era de tu vida sin Cristo, ¿cómo puedes hoy en día entender cómo es tu vida en Cristo? Es necesario entenderlo. Por eso, si aún no lo has entendido, arrepiéntete, diría. Porque probablemente estamos hablando de tu presente. Entonces, en el pasado, ¿qué eran los hermanos de Colosas? Extraños. ¿Y qué más? Enemigos. Esta palabra extraños era como que eran ajenos a Dios. Estaban lejos, como extranjeros. Efesios usa esta palabra, ¿no? Extranjeros, o sea, benedizos, dice Efesios, capítulo 2, primeros versículos. Pero aquí Pablo le está diciendo, antes en otro tiempo ustedes eran extraños, al igual que tú y yo, mis hermanos. No, pero yo a mí desde niño, mi mamá me llevaba a la parroquia y creías que estabas sirviendo a Dios, creías que estabas creyendo en Dios, pero eras extraño, mis hermanos.
eras extraño, la verdad. Que así no era, no. Porque cuando vienes y la Biblia te confronta y te muestra que eres pecador, dice, ay. Dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Y qué es lo que hacíamos? Malas obras. Y eso es lo que hacíamos. Lo hacía en ignorancia, pero lo hacías. Pero ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Dice, ahora os ha reconciliado. Nuevamente, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. No dice, pero ahora que se portan bien ustedes han sido reconciliados. Pero ahora si ustedes perseveran y hacen estas cosas y leen la Biblia van a ser reconciliados. No, dice, ustedes han sido reconciliados. La obra comenzó en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Verso 22. Hemos sido reconciliados ¿en qué dice? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Entonces vuelvo a repetir, la salvación es por gracia y es gratuito para nosotros, pero hubo un costo. El costo más caro de la historia. La sangre del Hijo de Dios, del Creador del universo. Él tuvo que venir y pagar por nuestros pecados. Pero dice, para presentarnos santos y sin manchas y irreprensibles delante de Él. Entonces, si hemos entendido nuestro pasado, ahora entendemos lo que Él ha hecho con nosotros, y ahora vamos a entender también a dónde nos está llevando. ¿Qué es lo que está haciendo? Para presentarnos, dice, santos y sin manchas e irreprensibles delante de ¿quién? De Él mismo. Y llegará el día en el que estaremos cara a cara con Dios, sin pecado, pero porque hemos sido bañados, cubiertos por su sangre preciosa. Llegará ese momento, mis hermanos. Verso 23. Pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he sido ministro. Entonces Pablo lo que está tratando de asegurar es, dice, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. En otras palabras, si realmente estás en Cristo, si realmente has creído. Sin moveros de la esperanza, ¿no? Sin titubear, sin irte de acá para allá. Decía un comentarista, dice, si el Evangelio enseña la perseverancia de los santos, porque a veces pensamos que nosotros vamos a ser salvos porque si es que perseveramos, no tanto es así, mis hermanos. No, si tú perseveras es una muestra de que realmente tu fe era genuina. No se trata de que ya, Dios me dio la salvación y ahora tengo que yo perseverar, porque si no lo pierdo. No te lo ganaste, tampoco lo puedes perder. Pero la Biblia habla de perseverancia, ciertamente. Pero esa perseverancia finalmente será la evidencia de que realmente estabas en Cristo. Porque sin Cristo no se puede perseverar. Sin el Santo Espíritu de Dios no se puede perseverar. De lo contrario, vamos a caer en esta herejía. Soy salvo porque yo me mantuve bien. ¿Tú? Entonces, ¿por obra sostuve mi salvación? No, la salvación es por gracia. La perseverancia hasta el final tiene que ser una evidencia de que realmente estás confiando y has confiado y le has entregado tu vida a Cristo y Él no va a permitir que nada ni nadie te arrebate de sus manos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha mostrado esta noche? Y nuevamente, si por ahí, por diferentes motivos, circunstancias, situaciones, te sentías como incompleto, como que algo falta, no sé, recuerda algo, en Cristo estamos completos. Si por ahí de pronto la costumbre, el hábito nos hace pensar y reducimos la persona de Cristo a una imagen de un hombre bueno, y bueno, Él es manso, y cierto que lo es, cierto que es bueno, pero de pronto olvidamos toda la majestad de su deidad. Hoy es un buen tiempo para decirle, Señor, gracias por recordarme quién eres tú. No solo eres un hombre bueno, eres el Hijo de Dios. Entonces nuestra fe, nuestro vivir tiene que ser de acuerdo a eso. ¿Qué tal si oramos en nuestros lugares?